Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa titulado Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra quien los saluda y como siempre les desea que estén disfrutando de los sagrados alimentos, si es que se encuentran con ellos, o del aperitivo postre, léase el acompañante. Así como a mí me acompaña, como cada lunes, mi querido Salvador Garrido Márquez. Mi querido Octavio, ¿cómo estás? Pues estoy a las trompadas, querido, a las trompadas. Pues yo también. ¿Por qué? Cuéntanos más. Pues sí, la verdad es que a raíz de la llegada y toma de protesta como presidente de Donald Trump, ha habido mucho de qué hablar acerca de esta toma de posesión y sobre todo de las acciones que está planteando llevar a cabo en este nuevo gobierno que está iniciando. Y bueno, para poder precisamente desmenuzar este tipo de situaciones, en México también ya se está actuando y se dio a conocer el Plan México, que también trae consigo una serie de medidas, Octavio. Así es, la semana pasada dimos ya una plática con nuestros especialistas Eduardo Baños y Viviana García, que estuvieron platicando Plan México, y el día de hoy traemos a otro experto que no voy a decir más, ustedes lo van a ver. ¿En dónde? En la cápsula que cada lunes prepara mi producción, que la vamos a ver cuándo, en este momento, en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Asael Apolinar, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle y también ostenta el título de licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente es socio fiscal en Garrido Licona, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales en diversos proyectos, que van desde reestructuras corporativas hasta la optimización fiscal y financiera de empresas. Es miembro destacado del Colegio de Contadores Públicos de México y forma parte del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales del AMSOFAC, así como presidente del Comité Fiscal de la NIFE. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, el día de hoy está con nosotros Asael Apolinar, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué vas a ver? Qué gusto saludarte. Mi querido Asa, ¿cómo te va? Aprovecho para hacer una aclaración también. Bienvenido, por favor, adelante. No era mi querida Viviana quien nos acompañó la semana pasada, era Adalberto Ramos, a quien por supuesto le mandamos un fuerte abrazo. Ese día yo le dije, nos tienes muy abandonados, y tan abandonados nos tenías, mi querido Adalberto, que tienes que venir más seguido. Por eso no me acordé, pero bueno, ya aclarado el punto. Asa, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Siempre agradecemos. Sabemos que tu agenda es muy ocupada y en estas funciones 2025, más que nunca, pero muchas gracias por estar con nosotros. Plan México. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias. Salva, la semana pasada dimos una plática sobre Plan México y me gustaría que nos ayudes a reentender, recapitular, repasar y lo que se te antoje sobre Plan México. Sí, pues en términos generales el Plan México es un planteamiento, es una estrategia que en este caso el gobierno de nuestro país está planteando con la finalidad de fomentar la inversión en nuestro país y generar que las empresas en México tengan un crecimiento, como a través de diversos planteamientos, como es el establecimiento de estímulos fiscales, como a través del concepto de hecho en México, que no es otra cosa más que privilegiar aquellos productos que son fabricados en México y que tienen origen y producción en México, en donde se busca que las empresas que producen estos bienes pues exporten los mismos y se establezcan algunos lineamientos y estrategias para que estas empresas y todo lo que es la economía relacionada con las mismas tenga un crecimiento mayor. Y para hablar de este tema, que es uno de los primeros pasos que está llevando a cabo nuestro gobierno, pues está Asael Apolinar, porque el primer paso ya se dio y es un decreto, Asael, de estímulos fiscales en donde se están planteando justo algunas iniciativas para fomentar que las empresas inviertan en México, como a través de incentivos, de ahorros que les están generando las empresas. Platícanos de ellos, Asael. Sí, Salvador, Octavio, como bien comentas, una parte fundamental para reactivar la economía y hacerla desarrollar es el tema de los estímulos fiscales. Y justamente el pasado 21 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de estímulos que realmente hoy día podemos ver que son generalizados. Es creo que su primera característica, a diferencia de estímulos que habían
sido hechos en años anteriores que eran muy sectoriales, muy restringidos, muy de ciertas zonas. Hoy encontramos que los estímulos fiscales recientemente publicados son de carácter general. No, prácticamente cualquier empresa que cumpla los requisitos puede aplicarlos. ¿Y cuáles fueron los estímulos fiscales que se están planteando? Que perdón que te interrumpa, pero ya de esta situación, o sea, tenía mucho tiempo que los estímulos fiscales no se daban bajo esta situación de hacerlos de aplicación general. Se daban de una manera muy sectorial o muy particular y con mucho cuidado. Es más, se criticó mucho el hecho de dar estímulos o eventualmente dar condonaciones o situaciones que privilegiaran a las empresas. Me parece que este es un cambio radical e importante en beneficio de las empresas y en beneficio de todo lo que es la economía que va a ser fomentada a través de esta situación. Sí, y como bien lo señalas, por ejemplo, el año pasado habían emitido un decreto en el cual solamente se da beneficios a aquellas empresas que se ubicaran en ciertas zonas. Creo que el gobierno ya entendió que el país tiene toda la capacidad de, con independencia de en qué región te ubiques o ubiques tu empresa, tienes mucho potencial para crecer. Entonces, saliéndose de este tema sectorial, creo que es un gran beneficio en el tema de estos estímulos. Y por otro lado, inclusive, el propio decreto establece que el estímulo que tiene que haber un monto mínimo de estímulo destinado a las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto a qué nos lleva? A que no solo está llamando al inversionista extranjero, no solamente está llamando al inversionista mexicano ya con una capacidad de capital importante, no, está llamando también a aquel emprendedor que está comenzando su negocio, que su negocio todavía no ha despegado y que esta puede ser la gran oportunidad para poder despegar su empresa que tal vez hoy día le presta servicios o fabrica bienes para temas automotrices, para temas de comunicaciones y que justamente esta puede ser la gran oportunidad de que esa pequeña empresa comience a crecer. Me encanta el comentario porque justo la semana pasada, Salvador, uno de los puntos que tocabas en esta charla con Eduardo y con Adalberto era la parte bonita de la historia del Plan México, y por bonito entendamos la parte donde estimulas la inversión, y dejamos en el tintero que teníamos pendiente por parte en este caso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ser más claro o más clara en el alcance, en el panorama horizontal a donde iba a llegar el Plan México en materia de estímulos. Creo que hoy esta respuesta ya se está contestando y nos la va a complementar Asa, y en esta charla la vamos a ir degustando. Que es una primera respuesta, Octavio, pero no solamente de ella. También hablabas hace un momento del presidente Trump, hablamos este comentario. La semana pasada estuve en Davos participando en este foro económico internacional y aquí es importante destacar que hubo un comentario en torno a invitar a empresas de todo el mundo a invertir en Estados Unidos, Y curiosamente el atractivo que está poniendo en la mesa es: vengan, van a tener estímulos, van a tener esquemas en donde el impuesto, obviamente van a pagar impuestos, pero van a tener esquemas que sean favorables para aquellas empresas que vengan a invertir en Estados Unidos. Y eso obviamente atrae a muchos empresarios y las inversiones es probable que lleguen de esa manera. Entonces, me parece que también México, al establecer este Plan México y al dar este decreto, está también ya incorporándose a esa inercia en donde no solamente Estados Unidos, también México está buscando participar de esa inversión. Y no es que compitamos, es que nos sumemos a esta estrategia de buscar que las empresas de todo el mundo inviertan en la zona norte de esta América preciosa. De acuerdo. Y bueno, sobre estas bases, Asa, ya nos estás empezando a dar más norte respecto a el panorama en cuanto a quiénes son, digamos, candidatos para poder gozar de estos estímulos fiscales. Ya nos hablaste que no solamente en este caso personas morales, personas físicas entiendo también, y pues esto abarca desde empresas ya consolidadas, atracción de inversión, hasta emprendimientos. Y esto, pues bueno, al final del día poner un terreno, un piso parejo para que sin importar el tamaño de este negocio o de esta empresa
puedas tener acceso a un panorama alentador en materia de negocio. Así es, Octavio, y sobre todo creo que ya platicando ya en propia materia de los estímulos, son básicamente dos estímulos. El primero es algo que se conoce comúnmente como deducción acelerada de activos. ¿Y a qué se refiere este estímulo? Normalmente cualquier empresa, cuando compra maquinaria para su actividad, para efectos de determinar el impuesto sobre la renta, si la maquinaria te costó $1,000,000 en el año 1 de tu proyecto, no puedes deducir, no puedes disminuir de tu base gravable el $1,000,000. Tienes que irlo haciendo en el tiempo. Una regla o un porcentaje generalizado es el 10%. O sea, quiere decir que si tú compraste o invertiste en una maquinaria que cuesta $1,000,000 en el año 1 de tu proyecto, pues en el año 1 solamente puedes impactar tu base fiscal en 100,000, en el año 2 en 100,000 y así durante 10 años. ¿Esto qué implica? Que tu flujo de efectivo no cuadra necesariamente con el tema de resultados. El estímulo fiscal que está planteando el gobierno, ¿en qué consiste? En que en lugar de que apliques la tasa del 10%, en el ejemplo que estamos dando, puedes llegar a aplicar una tasa de hasta el 89%. ¿Esto qué implica? Que tu flujo de efectivo se va a emparejar con tus resultados fiscales y entonces el impuesto que vas a pagar va muy en línea con tu capacidad de flujo de efectivo que vas a tener. Y yo creo que algo que hay que destacar muchísimo de este estímulo es que se quitaron de las visiones cortoplacistas. Porque antes teníamos este estímulo, tienes 1 o 2 años para invertir. O sea, hay proyectos, hay plantas que no se acaban en 1 o 2 años, se pueden acabar en 3 o 4 años. Entonces, este estímulo de la deducción inmediata está abarcando plazos hasta el 2030. Cada año va a tener sus propias reglas. Esa es parte importante que tienen que analizar las empresas cuando hagan su planificación financiera fiscal, su proyección. Pero yo creo que este estímulo, la realidad es que sí está abarcando un periodo de tiempo razonable, realmente para que las empresas vean que México es atractivo para venir y colocar tu empresa, ser una cadena, incorporarte a la cadena de valor que hoy se está dando a nivel regional entre Estados Unidos, Canadá y México, que es parte de lo que llaman el nearshoring, y que con este tipo de estímulos en el de deducción de inversiones, realmente las empresas se pueden animar a adquirir activo nuevo y venir a instalarse en México. Ahí me imagino que, bueno, habrá algunas letras pequeñas que tendremos, sobre las cuales tendremos que prestar atención. La primera pregunta que me viene al respecto, nos quedan 3 minutos, espero lo podamos abarcar, es: ¿esto aplica también retroactivamente o es a partir de que entra en vigor tus compras hacia adelante? A partir de que entró en vigor el 21 de enero pasado el decreto, a partir de lo que compres el día 22 hasta el 2030, vas a poder aplicar este decreto. Ok. Y ahora nos hacías aquí la observación de que, pues, con el paso de los años, entiendo, por la resolución miscelánea que vaya aplicando año tras año o los cambios fiscales propios del ejercicio, ¿esto puede cambiar o cómo se dan los cambios? No, se van dando los cambios por el tiempo que dejas pasar. O sea, si tú aplicas los estímulos de manera inmediata en el año 2025-26, tienes la mayor parte del beneficio. Si lo haces en los últimos 3 ejercicios, el beneficio se reduce, pero sigue siendo muy atractivo respecto a que si aplicaras las reglas generales. Ok. Entonces, eso es lo que va a impactar realmente a la manera en cómo vas a ir deduciendo esta inversión. Solo imaginemos un ejemplo muy básico. Eso. Tus ingresos fueron $1,000,000. Si tú aplicaras la deducción de manera tradicional o como se establece en la legislación general, tu deducción son $100,000 y tu base fiscal serían $900,000. Sobre $900,000 pagarías impuesto. Aplicando el estímulo fiscal puedes estar en un escenario donde tus ingresos son $1,000,000, tus deducciones $800,000 y entonces tu base fiscal son $200,000. O sea, solamente pónganle los ceros que quieran a un lado de tributar sobre $900,000 versus pagar impuestos sobre $200,000. Ahí está la diferencia. Sí, que aquí debo destacar que este beneficio realmente no es que dejes de pagar el impuesto. Creo que es muy importante destacar eso. Es más bien, te voy a dar la oportunidad que bajo este estímulo, en lugar de que me pagues el impuesto en este momento, hoy, conforme a las reglas tradicionales, me lo pagues en forma diferida.
Y entonces, cuando llegues a recuperar la inversión a través de la generación de utilidades, en ese momento me vas a pagar el impuesto acumulado por esa circunstancia, que eso es un esquema muy, muy atractivo para quienes invierten justamente, Octavio. Y que además, y lo seguiremos platicando en el siguiente bloque porque ya se nos viene el tiempo encima, fundamental para la toma de decisiones estratégica a todos los financieros y a todos los directores, socios accionistas que están con este tema en la mesa, seguramente será de su total interés. Como, queridos y queridas, es de nuestro interés que sigan pasando un buen rato con nosotros. Sin embargo, tenemos que hacer una breve pausa. Los invitamos a quedarse con nosotros. ¿Dónde? En Canal 8 de tu televisión de la televisión. ¿En qué programa? Entre Empresarios. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con Asael Apolinar, Salvador Garrido Márquez, Luis Octavio Valtierra, quien los saluda, sobre estos estímulos fiscales derivados del Plan México. Ya la semana pasada dimos un preámbulo de lo que el Plan México trae consigo, una serie de incentivos para que el país logre un norte en materia económica, en ciertas industrias, ciertas particularidades donde busca, digamos, que México ser autosuficiente, autosustentable, y el día de hoy Asael nos viene a platicar los detalles específicos de cómo se busca lograr esto. Mi querido Asael Apolinar, ya nos estabas platicando sobre la importancia en este primer incentivo, que tiene que ver con el tema de bajar, bueno, el reflejo es bajar la base gravable, pero es la deducción de los montos de inversión. Así es. Y como comentaba Salvador, realmente el efecto que produce en las empresas es que probablemente el año 1, año 2, que es tu inversión, generes pérdidas fiscales, que después vas a poder ir amortizando, y eso realmente en una proyección financiera fiscal que tienen que ir forzosamente de la mano es indispensable, porque eso lo que te puede permitir es que en un escenario normal, sin estímulos, hubieras tenido que tal vez pagar impuestos en el año 1, ¿no? Y en el año 2 y en el año 3. Es decir, a ver, estás comenzando tu negocio, estás metiendo una inversión y ya tienes que estar pagando impuestos. Es flujo de efectivo. Tenemos que pagar impuestos, pero justamente el estímulo fiscal hace esta de las veces de disminuir la base y patear el impuesto. Como comentaba Salvador, no es que lo dejes de pagar. Lo dejas de pagar. Es realmente lo vas a comenzar a pagar cuando el negocio comience a generar las utilidades realmente en la proporción de crecimiento. Y decíamos en el bloque anterior, de acuerdo a la planeación que establezcas, tú tienes una proyección y sobre esta proyección puedes ya ir generando un escenario sobre el cual puedas ir determinando cómo vas amortizando este pago, Salvador. Oye, es que se me vino a la mente un ejemplo de cómo esto funciona. Obviamente las empresas invierten en estos activos fijos, maquinaria, en este caso tecnología, todo lo que se requiere, equipo de cómputo, etcétera. Y entonces, obvio, lo que hacen en esa inversión es se descapitalizan. Ah, bueno, ok, te voy a dar la oportunidad de que me pagues a meses sin intereses. Ajá. Entonces, lo pongo en este contexto porque desde una perspectiva de negocio, pues, ¿qué te conviene más? El ir pagando poquito a poquito el impuesto, sí, o pagarlo desde el momento en el cual adquieres un bien. En el caso de impuestos te están diciendo, ok, invertiste, para aquellos que invirtieron les voy a dar la oportunidad de que difieran a través de este esquema relativamente sencillo el pago del impuesto a meses
sin intereses. Es una forma muy burda, a lo mejor los especialistas en materia fiscal y como fiscalista, yo digo, no, es que eso no es correcto, pero es un ejemplo, sencillamente es un símil para tratar de explicar en términos generales el concepto que está buscando con esta estrategia nuestro gobierno, es decir, paga tu impuesto, pero págalo conforme vayas generando los flujos y las utilidades. Asael. Inclusive ahorita para el área de planeación financiera de las empresas les ponen un reto sobre la mesa o una evaluación adicional. El modelo típico de negocios cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una nave industrial, para el tema de adquisición de la maquinaria, inclusive de la propia nave, es el arrendamiento. Es la primera alternativa y es la más eficiente. Pero ahora con este estímulo ya te ponen sobre la mesa una alternativa en donde tienes que sopesar arrendamiento o crédito. Adquisición. Que normalmente la adquisición la vas a hacer vía crédito, Claro. para no descapitalizarte. Claro. Pero ya es una alternativa viable el crédito de decir, a ver, pongamos los dos escenarios, corramos los flujos y veamos cuál es más eficiente para la empresa. Oye, y ahí te va una, porque además tiene que ver con recapitular un poco lo que nos dijiste en el bloque anterior. Déjame pensar que yo empecé mi emprendimiento de negocio recientemente y mi asesor me recomendó entrar en el RECICO, en el famoso régimen simplificado de confianza, con las limitantes que pueda tener si soy persona física o moral, los 3.5 o 35 millones. ¿Para mí está limitado este estímulo? No, si eres una persona moral que tributa bajo el régimen de RECICO, puedes aplicar perfectamente el estímulo. De hecho, las tasas que están en el estímulo son mejores que las que están en el propio régimen simplificado, que tienen sus propias tasas distintas al régimen que aplica cualquier otra persona moral. Si eres persona física, realmente esto te lleva, inclusive hasta por el volumen, en pensar de salirte del RECICO, porque el RECICO de entrada no requiere deducciones, para el régimen general sí. Pero si estás pensando en crecer, muy seguramente ya no estarás en el RECICO, entonces tienes que hacer esa evaluación ahora. Inclusive muchas empresas, personas físicas que son proveedores de la industria automotriz, de la industria de telecomunicaciones, de armado de telecomunicaciones, pues hoy tienen que estar evaluando, ¿me sigue conveniendo ser persona física o realmente el brinco está en ya institucionalizarme como persona moral? Y acabas de hablar también algo clave, el análisis, porque de la mano del Plan México, la semana pasada hablábamos de ciertos mercados, ciertas industrias que particularmente tienen puesta o más bien el Plan México puso la vista sobre ellos. Hablabas del sector automotriz, hablamos también de la industria textil, la industria del calzado, la industria farmacéutica. Entonces, suena lo que nos estás diciendo a que este análisis se vuelve todavía más coyuntural y hay que hacer una buena puesta a punto de la estrategia que vamos a seguir de aquí en adelante. Y yo creo que justamente este reto para las empresas no es verlo solamente en el tema de los activos que van a adquirir, sino también de una parte fundamental de la operación que es su capital humano. La segunda parte del estímulo que está proyectando el gobierno es la capacitación del personal, que ha encontrado en México, y es un síntoma que ha sido diagnosticado por muchos años, es que no necesariamente la mano de obra mexicana es calificada, no en la generalidad. Sí podemos encontrar mano de obra calificada, pero no es la generalidad. ¿Qué es lo que está diciendo el estímulo? Si las empresas invierten en capacitar a sus colaboradores para que perfeccionen sus conocimientos técnicos sobre su industria, el estímulo consiste en que si tú gastaste un determinado monto, súmale el 25% y eso impacta directamente en el pago de los impuestos. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con esto? Realmente subsanar un tema en donde la gente dejó de estudiar, se incorporó a la vida laboral, pero ya está en una industria especializada y los años que lleva ahí lo llevan a tener una especialización, pues sí, ir de la mano con la Secretaría de Educación Pública para formalizarlo, capacitarlo, y que inclusive esa persona tenga alternativas, de decir, oye, ya no quiero estar aquí, pero ya tengo un conocimiento técnico y estoy validado, pues me puedo mover a otra empresa, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, mucho en Europa, en Estados Unidos, en donde la mano de obra es calificada y, bueno, aunque no tengas un título universitario, la realidad es que te puedes mover de una empresa a otra porque tu conocimiento ya está certificado. Oye, y a ver, me gusta mucho que tú sueles ser de ejemplos. Ponos un ejemplo claro sobre este aspecto, un caso práctico. Mira, un caso práctico. Si una empresa
por ejemplo, el año pasado gastó 100 pesos en capacitación y este año gasta 120, esos 20 adicionales son la base para que pueda incrementar el 25% y entonces ya no solamente va a deducir 20, va a deducir 25. Entonces, ¿eso qué implica? Un beneficio directo para la empresa en el pago de impuestos, que justamente una característica que tienen estos dos estímulos es la simplicidad con la que se pueden aplicar. O sea, siempre el tema de impuestos es algo no sencillo, pero en lo posible eliminan trámites que tengan que hacer las empresas, sí tienen que hacerlos, tienen que presentar un plan de inversión, tienen que presentar un plan de capacitación, pero yo diría que cualquier empresa que quiere hacer una inversión seria, son dos requisitos que tienes que tener en el cajón. O sea, no piden nada que realmente sea extraordinario. Este tema de la capacitación, a ver, yo tengo entendido porque me suena que lo hemos venido platicando también en el pasado, digamos que per se la capacitación en cuanto a temas de deducción no es nuevo. Entiendo que aquí lo que juega un papel importante son los porcentajes, o en este caso particular este 25%, ¿es así? A ver, hay dos elementos, el 25% que es el estímulo, pero justamente lo que está buscando el gobierno es formalizarlo, dejarlo en blanco, que haya un programa de capacitación. A ver, desafortunadamente en México muchas empresas, la capacitación es de, a ver, vamos a cumplir con el requisito que dice la Ley Federal del Trabajo y darles una embarradita. No. O no la hay. O no la hay, ni siquiera la hay. Aquí el punto es, no, a ver, necesito que los capacites y que los capacites sobre tu industria. Y dame tu programa de capacitación para confirmar que efectivamente vas a estar cumpliendo con el objetivo, que es que la persona se especialice en el conocimiento de tu empresa. De hecho, un tema que creo que para mí va a ser un reto para el gobierno es que incluyó la figura de un comité de evaluación, el cual el comité de evaluación tiene que verificar que el plan de inversión tenga sentido, que el plan de capacitación o de innovación tenga sentido. ¿Y por qué digo que va a ser un reto? Porque este modelo, este comité de evaluación, existía en estímulos sectoriales, donde tal vez no más de 100 empresas te iban a presentar su solicitud. Entonces, bueno, 100 empresas, por supuesto que las evalúas. Yo creo que va a ser un gran reto para el gobierno el poder cumplir este requisito o darse cuenta de que tendrá que simplificarlo de alguna manera, presentar reglas de carácter general para simplificar el único procedimiento que te está pidiendo de carácter de tramitología, que es presentar este programa de inversión o programa de capacitación. Que seguramente, y siguiendo la tendencia que hemos visto en los recientes años, la tecnología entrará en la ecuación para poder automatizar de alguna manera el proceso. ¿Cómo? No lo sé. Quería de la mano con lo que dice la presidenta Sheinbaum, que quiere automatizar la agencia. La agencia de automatización. Claro. Siento que por ahí tendría que ir. A ver, si hoy día un desarrollo de inteligencia artificial es capaz de detectarte un escrito y poder encontrar similitudes o diferencias respecto a una serie de millones de escritos que se encuentran en Internet, capaz que por ahí viene la mano de cómo poder hacer mucho más ágil esta subida de información por parte de los contribuyentes de cara a cumplir con este requisito, ¿no? Ahora, ya nos diste los dos, digamos que los dos puntos medulares, y sin duda empezamos la plática poniendo en contexto la entrada, o más bien la toma de protesta del presidente Donald Trump en el caso de Estados Unidos. Y bueno, Salvador, la semana pasada hablábamos de que el mundo está moviéndose, arrancamos 2025, nuestra zona económica se está volviendo medular, fundamental, y esto nos tendrá que llevar sin duda a la plática de, porque ya hablamos Plan México, hablamos de estos pilares, pero además por ahí hay temas de impuestos, temas fiscales que están sucediendo en el país y que vienen sin duda de la mano de estos cambios que están sucediendo a nivel país, pero a nivel global. Sí, efectivamente, digo, hay muchos temas. Ya comentaba que Trump está moviéndose, está el tema de los aranceles, está el tema del plan maestro de fiscalización. Yo nada más quisiera, en este contexto de los estímulos, nada más confirmar, ¿son los únicos dos puntos de estímulos fiscales que hoy en día se están planteando en este decreto? Es correcto, son el tema de deducción de inversiones. Perfecto. Y el tema de inversión en capacitación e innovación. Ahora, me parece que ahí tenemos una oportunidad todavía, porque si estoy comentando que justo Donald Trump está planteando que inviertan en Estados Unidos y que él va a dar estímulos fiscales importantes para aquellas empresas que inviertan en Estados Unidos,
o van a tener que pagar aranceles y sus productos, pues me parece que también tenemos que buscar alinearnos a esta situación. Y me parece que esta es una buena iniciativa, es un buen punto de partida, pero debemos de dar más. La capacitación me parece excelente en torno a que, obviamente, la capacitación es una obligación en las empresas. Si ahora le sumamos que la capacitación va a tener como apoyo el tema de un beneficio fiscal, pues se vuelve un must, pero completamente que no puedes dejar ni tantito de lado. Debes de hacerlo. Pero también hace falta lo que tú decías, Octavio, tecnología. ¿Qué hacemos para que nuestras empresas inviertan en tecnología? ¿Dónde están los estímulos que en el pasado dábamos, o daba en este caso las disposiciones fiscales, para aquellos que promovieran la inversión en tecnología, para fomentar precisamente la investigación, el desarrollo de tecnología? Me parece que también ahí, Asael, hace falta. Que de hecho es la segunda parte del estímulo de capacitación, porque también va muy de la mano con la innovación. Hace muchos años existía un estímulo de innovación en el cual presentabas tu proyecto y te daban un monto que tú puedes aplicar contra el pago del impuesto sobre la renta. Era de manera general. Este estímulo también trae en la redacción el tema de innovación, pero yo creo que también en ese sí tiene que ser más específico o faltan reglas para entender cómo lo pueden aplicar las empresas, en qué momento realmente se da un supuesto en donde yo innové, y no pensemos necesariamente en el tema de innovación como el crear un producto nuevo. No, innovación inclusive puede ser cómo mejoro un proceso para fabricar determinado producto. Lo hago más eficiente, y si lo hago más eficiente, lo hago más barato. Y entonces podemos llegar a un punto en donde si yo hago más barato un producto, pues que Trump me ponga el 25% de arancel. Ya lo hice más eficiente y lo puedo vender en el mismo precio en el mercado americano. Si viene una parte de innovación, creo que la parte de innovación es donde más tienen que reforzar la parte de reglas para que las empresas vean en qué momento estás en una innovación. ¿Cuántas veces, Salvador, innovamos y no nos damos cuenta? Sí. No lo dejamos documentado. Entonces, ahí el reto es saber, ¿innovamos? Documentémoslo, esperamos que el gobierno saque las reglas más específicas de cómo hacerlo, pero justamente esto está fomentando esa parte. Regresamos, yo tengo comentarios ahí, Octavio, pero ya nos están dando señales acerca de que tenemos que hacer una pausa. Righty right, my friend. Así es que vamos nuevamente a una pausa en este espacio titulado Entre Empresarios. Ya regresamos, Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Recta final del programa del día de hoy, Entre Empresarios. Estamos platicando con Asael Apolinar, Salvador Garrido, Luis Octavio Valtierra, quien los saluda nuevamente, sobre los estímulos fiscales derivados del famoso Plan México. Salvador, Asa, terminábamos el bloque anterior hablando, sobre la parte de cómo acoplar temas de innovación, mi querido Salvador, a lo que ya nos platicó Asa sobre capacitación. Sí, fíjate que mi comentario va en el sentido en el que me parece que es bueno lo que se está proponiendo, pero desde mi perspectiva como empresario y en una visión más integral para buscar que las empresas inviertan, que las empresas crezcan, hace falta más. Y uno de los puntos que desde mi perspectiva debería estarse considerando es invertir en tecnología, invertir en investigación que genere precisamente que nuestro país crezca en ese ámbito, que no solamente se vea desde una perspectiva como hoy se ve de productor
en este caso, en donde maquilamos, generamos productos, sino también aquí innovamos, pero también desarrollamos, por ejemplo, temas de biología vinculados a temas de medicina, temas relacionados con salud, en este caso en particular, en donde hoy nuestros especialistas médicos son muy buenos y son considerados como grandes expertos, pero no están siendo apoyados para buscar generar más investigación acerca de la salud en nuestro país y en otras partes del mundo, temas relacionados con la inteligencia artificial, en donde tenemos excelentes también profesionales, empresarios, somos muy buenos también para ello, pero está haciendo falta el fomentar y el hecho de que demos un estímulo para que las empresas destinen parte de sus recursos a este concepto y a estas situaciones va a dar lugar a que también se abra la economía. Desde mi perspectiva, y bueno, Asael, digo, entramos en un tema polémico porque seguramente habrá opiniones encontradas, también el hecho de generar empleos. Ya había en el pasado también, así como los estímulos que tú comentas, el tema de desarrollo de tecnología, el tema de generación de nuevos empleos. Oye, le estás dando la posibilidad a mucha gente que participe, pues estimula estas empresas que están contratando gente, que están generando economía a nivel empleo, que también hacen que crezca la economía a nivel macro. Lo micro se vuelve macro y a través de eso busca generar precisamente riqueza, pero estimula que las empresas sigan creando estos empleos. En el pasado, Asael, existía estímulos, hay subsidios, pero me parece que no son suficientes. Habrá que evaluar el tema quizás de es polémico, reducción de tasas en lugar de incrementos. Habrá que fomentar el tema de que las empresas tengan algunos beneficios de distribución de dividendos, en fin, o sea, hay muchas alternativas, Asael. Y una pelotita rapidísima, ampliar la base, que ese también ha sido una plática del pasado, ¿no? Pero, esa es una medida que habrá que ver. De acuerdo. Pero está dentro de este concepto, Octavio, definitivamente. Asael, a ver, ¿qué te parece esta idea que estoy seguro que como empresario, igual que otros, piensan, ¿eh? A ver, y yo creo que lo que plantea Salvador, estoy totalmente de acuerdo y va muy de la mano al finalmente con el Plan México. A ver, Plan México no solo busca que México sea un maquilador, busca también el crecimiento del mercado interno. De acuerdo. Pero sin poder adquisitivo no hay mercado interno. Así de simple. Pero yo creo que aquí es donde, a ver, todos tenemos que subirnos al mismo barco y ir con la misma dirección. O sea, simplemente hoy acabamos de ver que algunos estados subieron el impuesto sobre nómina. A ver, ¿qué estímulo tengo en poner mi empresa en tu localidad si me estás aumentando el impuesto sobre nómina? A ver, yo creo que si un estado tiene a sus pobladores con buenos trabajos y buenos sueldos, pues solitamente, de manera natural, el crecimiento económico de la entidad estatal se va a dar. Va en contra de la estrategia. A ver, lo que estoy comentando, Trump está diciendo, vengan, inviertan y les voy a dar y voy a generar que ustedes como empresarios paguen menos impuestos. Y aquí le subimos, que a lo mejor dice, ese impuesto sobre nóminas, pues es un costo para las empresas. O sea, y si a eso le adicionas que seguimos con tasas del 30% empresarial, a diferencia de otros países donde tiene una tasa, Estados Unidos del 21%. Del 21%, pues estamos en desventaja. Tenemos y estamos generando que la inversión se venga por ser más barata la mano de obra y me parece que es donde tenemos que cambiar. Y ese en cierta medida es el mensaje de Trump. Dice, no, quiero que precisamente estemos iguales en tema de costos de mano de obra y veamos que se privilegie el tema de capacidad, el tema de desarrollo, el tema de valor, el tema de calidad, que es una estrategia interesante y que creo yo que tenemos que fortalecer. Y aquí esa es la parte en una crítica constructiva, o sea, no es polemizar, sino ver de qué manera podemos también hacer que esto crezca, Asael. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, lo que plantea Trump, sobre todo, por ejemplo, si lo vemos con Europa es, a ver, son equiparables sus sueldos, pero ¿qué está diciendo? Quiero que traiga a los empleados aquí a Estados Unidos. No quiero depender de un tema como lo que pasó en la pandemia, de no hay barcos, entonces no llegan los productos y entonces el producto se encarece. Los tengo en casa. Eso mismo, si vemos la esencia del Plan México, está planteando lo mismo, es la misma premisa.
Ahora, ¿qué es lo que falta? Como comenta Salvador, mayores estímulos o mayores esquemas en el cual, uno, se fomente justamente la contratación de personal, que no me cueste más contratar personal porque tengo que pagar este impuesto que puede ser 3, 4%, pero todo suma costos. Ajá. Oye, si les quiero aumentar el salario, pues no solamente es aumentarle el salario, tengo que subirles el tema de contribución social, el tema de impuestos sobre la renta, el impuesto todo sobre es costo. nómina. Todo es costo. Creo que justamente se debe pensar en una estrategia integral. Creo que estos estímulos son un buen comienzo, pero definitivamente hay muchísimas áreas de oportunidad en materia tributaria en México para poder fomentar mucho más el crecimiento de las empresas y en consecuencia de los colaboradores. O sea, va muy de la mano este crecimiento. Oye, esto que estás comentando, y digo, obviamente hay opiniones en torno a esta situación, economistas y expertos quizás, estoy seguro, me van a criticar por este tipo de comentarios, porque es una discusión, no es fácil. Pero el caso, por ejemplo, de la típica, le voy a denominar gallina de los huevos de oro, ¿no? Pues obviamente si tú a esa gallina la explotas o la sobreexplotas, hablando de una empresa, pues va a terminar por dejar de producir esos huevos de oro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar proteger a esa gallinita, invertirle para mantenerla en forma, para que esté sana, para que esté bien y ver de qué manera produce más. Y eso es lo que hoy en día necesita nuestro país, que le permitamos a estas empresas que son las que generan empleos, recursos a nivel personas, pues que tengan esa posibilidad de respirar, de generar recursos para invertir, generar empleos, generar riqueza y de esa manera nos beneficiemos todos. Pero si seguimos así con estas medidas de hacer que las empresas paguen y paguen y paguen y absorban costos, lejos de hacernos atractivos, por más Plan México, por más nearshoring, por más TEMEC, no va a ser conveniente invertir en México. Y esa es la parte que tenemos que reflexionar, que hay que cambiar. Sé que este modelo que estoy planteando puede no caber dentro de un concepto como el que se está manejando de ser más popular o de un bienestar social, pero pues no podemos. Pero yo creo que va muy de la mano. A ver, yo creo que no podemos deslindar el crecimiento de las empresas con una mejor calidad de vida social para las personas. O sea, no están divorciados en ningún punto de la historia, en ningún punto de la economía. Es difícil empalmarlos, sin lugar a duda, pero no están divorciados, ¿no? Y sobre todo es saber, evidentemente México tiene grandes grupos empresariales que han crecido a pesar de, ¿no? Pero la realidad es que sí tenemos que voltear, el gobierno tiene que voltear también a las pequeñas y medianas empresas, entender cuáles son sus necesidades y con base en ello darle los estímulos, tal vez ahí sí pueden ser segmentados, pero voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate tú como empresa tienes 15 empleados, eres proveedor de una armadora. Oye, pues la armadora te paga 90 días, pero tú ya tuviste que pagar tu materia prima, tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar impuestos locales. Oye, a ver, ¿cómo te ayudo? No te estoy diciendo que no pagues, pero ¿cómo te ayudo y cómo me adapto a tu necesidad para que tu dinero no se vaya pagándole a terceros? Y sobre todo, y no necesariamente que te lo lleves como dueño, sino a ver, quiero reinvertir, quiero comprar una nueva maquinaria, ya vi que sí hay negocio, quiero seguir haciendo, ¿cómo te doy las herramientas? Y desde mi área, desde la parte fiscal, para que realmente como microempresa comiences a crecer y te estabilices. Y seguramente cuando te estabilices o crezcas, va a estar en las reglas generales y ahí sí vas a comenzar a contribuir de manera significativa a las finanzas públicas. Así es. Que esto se malentiende como que es de regalarle dinero a los empresarios, a la gente que tiene dinero. No es eso. Me parece que este es un esquema a través del cual se busca que estas personas que tienen el capital inviertan en las empresas, generen riqueza para, desde luego, para ellos. Digo, pues es parte de su negocio, pero esa situación genera a su vez que tengas la generación de empleos, insisto, y muchas otras cosas. Y el pago de impuestos per se. Estas empresas finalmente van a pagar impuestos. Dígase lo que se diga, se critica mucho a empresarios de que no pagan impuestos. Todos los empresarios hoy, la mayoría paga impuestos, en mayor o menor medida, pero todos pagamos impuestos. Y eso lo que tenemos que hacer es ver de qué manera lo utilizamos correctamente y hacer que hoy los que no están pagando, eventualmente empresarios o cualquiera otro,
pues les alcance a través de programas de fiscalización en donde alcancemos a aquellas personas que no están contribuyendo a SAEL. Y acabo de tocar un punto bien importante. Uno de los requisitos fundamentales para aplicar los estímulos que hemos platicado hoy es que te portes bien. En la primera instancia es, oye, a ver, te voy a pedir tu opinión de cumplimiento fiscal, que salga positiva. Y recordemos que recientemente salieron reglas donde si no enteras bien tus retenciones de impuestos ya te van a poner tachecito, entonces ya salió negativa, no puedes aplicar el estímulo. Pero no solamente es una fotografía, es que durante el tiempo en que apliques el estímulo no seas facturero o no trabajes con factureros. Ajá. En donde aquí nos lleva a un tema en donde, oye, a ver, yo soy una empresa kosher, yo no hago cosas malas. A ver, ojo, el tema de los factureros es como la gripa. No importa que te cuides, te puede contagiar. Entonces, oye, un proveedor poco ético, un colaborador poco ético que diga, a ver, yo voy a meter gastos, compro facturas y te las meto a ti como reembolso. Situaciones como esa, donde si no implementas tecnología, pues algo que pudo haber sido un beneficio al aplicar un estímulo, de pronto, ni siquiera con un acto de mala fe, puedes meterte en un problema, pagar actualización, recargos y multas. O sea, el estar bien, ser bien portado es fundamental. Y hoy, con el plan de fiscalización de la autoridad basado en tecnología y en inteligencia artificial, fácilmente pueden fiscalizar a las empresas. Oye, hoy si pierdo el estímulo, ¿eventualmente lo puedo recuperar? No. Y ahí te va otra. Si hoy día no soy sujeto al estímulo por alguna condición que no me permite accesar, pero lo solvento, lo logro desahogar, ¿puedo acceder al estímulo? Exactamente. Ok. Digamos También que es un dato te importante. sales del estímulo, nadie te regresa. Estás no puedes acceder al estímulo porque traes créditos fiscales, Sí, justo. de pronto no aclaras temas de factura, etcétera. Corrige todo eso y ya puedes entrar al estímulo. Ok, muy Sí, interesante. yo pienso que vienen más cosas. Este es un primer paso del Plan justo. México. Sí. Que se está llevando a cabo con la finalidad de alinear todo y ver, en este caso, en este proceso en el que estamos viviendo global y en donde tenemos relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, que estamos actuando. Y recientemente, justo en esta conferencia de Davos, se dio el comentario por parte de Trump que estaba en una buena relación con México, que las cosas estaban avanzando con nuestro país, y es porque este tipo de situaciones se están dando acciones precisamente para regular temas de seguridad, de frontera. Habrá que cuidar temas sociales, temas económicos, temas fiscales y muchos temas, pero lo que no podemos dejar de hacer es actuar. Y estas acciones son positivas y estas acciones nos van a permitir sentarnos en la mesa con nuestros pares, en este caso con Estados Unidos y Canadá, para lograr una negociación de un acuerdo comercial que sea favorable para las tres partes. De acuerdo. Rapidísimo, Asa, en 20 segundos, ¿qué reflexión tienes final de cara a los primeros ya bandazos que estamos viendo en 2025 en economía global y en economía local? Y ahora con me gustó la definición, primeros pasos de estímulos fiscales. ¿Cómo ves el panorama? A ver, para México? yo creo que las empresas tienen una gran oportunidad enfrente. Tienen que trabajar dos cosas en paralelo. Uno, ver cómo pueden optimizar el uso de estos estímulos fiscales al 100%, planificarlo, que es fundamental. Y dos, asegurarse que su cumplimiento esté al día en todos los aspectos de manera holística, como luego le llaman, para efectos de no perder ninguno de estos beneficios. Eso es fundamental para las empresas. De acuerdo. Pues mi querido Salva, Asa, Pues, llegamos lástima casi que terminó. Sí, como el show de Porky. Para los más jóvenes no van a entender nada, no importa. Luego lo googlean. Nosotros sí lo entendimos claramente. Mi querido Salvador Garrido ¿Qué Márquez. te puedo decir? Pues acompáñenos en la siguiente emisión, que por cierto va a cambiar. Sí, ahora vamos a estar los martes, queridas y queridos, en la noche, a las 10:30 de la noche, de 10:30 a 11:30, igual aquí por Heraldo Televisión, Canal 8 de tu televisión. Mi querido Asael Apolinar. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias, Gracias a Salvador. ti. Gracias. Gracias a ustedes, queridos y queridas, que nos sintonizan cada lunes. No se les olvide el próximo mes, en febrero, va a ser cada martes en la noche, 10:30 de la noche, Heraldo Televisión. Chau, bye. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo aquí desde el set de Entre Empresarios. Nos vemos la próxima semana. Chao.